Hola amigos, qué bueno es encontrarnos nuevamente para seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Seguramente en el último tema pudieron haber quedado algunas dudas, algunas preguntas, pero les aseguro que a medida que sigamos estudiando todo eso se va a ir aclarando. Y si aún necesitaran ustedes ayuda adicional, recurran a este espacio que tenemos en la website, suscríbanse, hagan preguntas, den sus opiniones y de esa manera podemos estar en contacto y ayudarles a entender algún punto oscuro que por ahí haya quedado en el estudio. Y hoy vamos a estudiar acerca de la marca de la bestia y la unión de las iglesias. Eso está predicho en el Apocalipsis también. Pero antes de estudiar, como siempre lo hacemos y como les sugiero que lo hagan también en sus casas cada vez que abran este sagrado libro, vamos a hacer una plegaria para pedir que Dios siga acompañándonos en este apasionante estudio. Vamos a orar. Gracias nuestro Padre porque nuevamente junto a mis amigos podemos estudiar tu palabra y para eso pedimos la compañía de tu Espíritu Santo para que Él sea nuestra luz, nuestro maestro, nuestro guía a lo largo de la investigación que estamos haciendo. Bendice a todos los que siguen este curso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de este tema que de alguna manera es la continuación del tema último cuando hablamos acerca de la bestia del Apocalipsis y el 666. Apocalipsis 13 ha sido analizado en la última lección, especialmente los primeros versículos. Allí nos hemos detenido y vamos a detenernos ahora especialmente en los últimos, que van desde el versículo 15 hasta el 18, aunque ya vimos el 18, sin embargo nos servirá de repaso hoy. Y como siempre les digo, si alguno de ustedes está viendo este curso por primera vez, no se quede aquí siguiendo esta lección porque quizá le va a ser demasiado difícil entender lo que ya estamos entendiendo después que hemos hecho muchos estudios ya previos. Por lo tanto, si es la primera vez que entra en esta página, les sugiero que vayan a la lección 1 a fin de poder comprender este apasionante estudio. Apocalipsis 13, entonces, vamos a detenernos en esos versículos que mencioné. Y quiero decirles que el Apocalipsis trata este tema con una seriedad impresionante. Los tres mensajes angélicos que ya habíamos estudiado anteriormente, Apocalipsis 14, 6 al 12, especialmente el tercer mensaje, de este mensaje predicado por, como dice aquí, por un ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra y que entendemos que no es un ángel literal, sino simbólico y representa a una iglesia que tendría un mensaje para predicarle al mundo, que estaría dividido en tres mensajes. Y uno de sus mensajes nos dice allí que tendría que estar destinado a dar a conocer a la gente que la hora del juicio de Dios ha llegado. Ya hemos estudiado ese tema, ya hemos estudiado la fecha en que comenzó el juicio investigador o juicio final en el cielo. Hay otro mensaje de este ángel o de esta iglesia, y que vendría a ser el tercero, que se encuentra en el capítulo 14, verso 9 de Apocalipsis, y dice allí: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ustedes ven que es un mensaje bastante duro el que Dios da aquí a través de San Juan, pero precisamente es para advertirnos, para prepararnos, para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que recorrer y no para que tengamos miedo. Por lo tanto, es bueno que Dios advierta, porque si no hablara en ese tono, pues no entenderíamos la seriedad del mensaje y lo tomaríamos muy livianamente. Entonces, aquí habla de una palabra clave que menciona
varias veces San Juan, y es la palabra marca de la bestia. El que recibe la marca de la bestia no podrá entrar al reino de los cielos y será destruido cuando el Señor Jesús venga. Y lo triste del caso es que la mayoría habrá de recibir la marca de la bestia. Eso está profetizado. Dios no quiere que nadie reciba la marca de la bestia. Tampoco Dios quiere que todos se pierdan. Él quiere que todos se salven. Pero desgraciadamente no todos quieren oír el mensaje de Dios, como pasó en el tiempo del diluvio. Dios quería que todos los antediluvianos se salvaran, pero finalmente se salvaron solo 8. Y así podemos ver casos en que Dios dio advertencias, hizo llamados muy fuertes al arrepentimiento, pero siempre fue una minoría la que hizo caso a la voz de Dios. Pero repito, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, así dice San Pedro. Pero la realidad es otra, de que la mayoría habrá de recibir la marca de la bestia y una minoría no va a aceptarla, sino que va a aceptar el sello de Dios como la marca identificatoria de Dios para su pueblo. Si ustedes recordarán, cuando estudiamos Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, allí vimos el tema del sellamiento, que Dios en este momento está haciendo una obra de sellamiento, es decir, está sellando a sus siervos, dice Apocalipsis 7, en sus frentes. Y estudiamos acerca del sello, qué significa ese sello. Nos fuimos a Isaías 8, 16 y 20, donde vimos que el sello de Dios tiene que ver con la ley de Dios. Entonces buscamos en Éxodo 20 los 10 mandamientos, dónde está la firma de Dios, dónde puso Él su sello en su ley, y encontramos que su sello está en el 4.º mandamiento, en el mandamiento que ordena guardar el día del Señor, el sábado, el 7.º día. Allí vimos claramente que está el sello. Jesús había dicho claramente en Mateo 5, 17 y 18 que Él no vino a cambiar la ley, Él no vino a abrogar la ley, dice San Mateo, sino a cumplirla, y que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ningún detalle de la ley de Dios va a ser modificado o cambiada. Sin embargo, la profecía dice, a través del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 25, que habría un poder terrenal, político religioso, que pensaría en cambiar la ley de Dios, y hemos visto claramente cuál es la ley que la mayoría de nosotros hemos aprendido de niños, y cuando vemos la ley de Dios en Éxodo 20, notamos una gran diferencia. Entonces hemos descubierto cuál es ese poder político religioso que se atribuye, valga la redundancia, el poder de haber cambiado la ley de Dios, cosa que no está autorizado en la palabra de Dios en ninguna parte. La ley de Dios es eterna y nadie debe modificarla en absoluto. Y quienes intentan modificar no solo la ley de Dios, sino cualquier enseñanza de las Escrituras, Apocalipsis 22 al final, versículos 18 y 19, dice clarito que aquel que quite o agregue alguna cosa a este libro, entonces su nombre será quitado del reino de los cielos, del libro de la vida. Por lo tanto, no hay salvación para quienes trastoquen la palabra de Dios. Tan solo a manera de repaso, porque todo esto ya lo hemos visto en las lecciones anteriores. Vamos entonces a Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Y dice aquí, también hace grandes señales, habla de un segundo poder, después les voy a explicar cuál es este poder. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién está aquí pregonando esto? ¿Quién está obligando de alguna manera a la gente a hacerle imagen a la bestia? Bueno, Apocalipsis 13 habla de dos bestias. En el versículo 11, por ejemplo, allí dice, después vi otra bestia, ya la primera la analizamos en la lección anterior y descubrimos bien quién es. Pero aquí habla de otra bestia. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
¿quién es esta otra bestia? ¿Se acuerdan que la primera bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13:1, dice que surgía del mar, es decir, de un lugar donde hay multitudes, naciones, lenguas y pueblos? Y ubicamos ese lugar en Europa, porque en el tiempo que este poder se estaba desarrollando, era un tiempo cuando el único lugar en el mundo que reunía las condiciones de ser pueblos, lenguas, naciones y reinos era el continente europeo, en un lugar específico de las 7 colinas o los 7 montes, los 10 cuernos, los 10 reinos europeos, todo eso ya lo hemos visto. Así que identificamos quién es la primera bestia y el lugar donde está. Pero aquí habla de una bestia que sube ya no del mar, sino de la tierra. La tierra es lo opuesto al mar, obviamente. Más bien aquí se refiere a lugares desolados, a lugares donde no hay muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. La tierra es lo contrario. Por lo tanto, tenemos que pensar en un continente, en un país, en este mundo, que reúne las características que dice luego. No solo que es un continente que comienza a ser habitado muchos siglos después de esta otra primera bestia de la cual hablamos, y que la característica es que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, habla de un poder con principios mansos, con principios de libertad para todos, pero dice que después hablaría como dragón, y el dragón hemos visto, y ya en lecciones anteriores, claramente el Apocalipsis dice el dragón es el diablo. Ese mismo dragón que le da a la primera bestia poder, trono y autoridad. Ahora, este otro poder, la segunda bestia, ¿quién podría ser? Les pregunto, amigos, cuando se desataron las grandes persecuciones en Europa por la Iglesia de Roma, la causante de esas grandes persecuciones, entre ellas la famosa Santa Inquisición, ¿a dónde huyeron los cristianos que estudiaban la palabra de Dios y querían hacer lo que la Biblia dice y no lo que la tradición enseña o impone? Bueno, huyeron a un país donde hay libertad religiosa, donde se puede practicar cualquier religión sin que nadie nos moleste. Ustedes ya tienen la respuesta: Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar donde, bueno, proliferaron muchísimas religiones por causa de que, bueno, aquí hay libertad para que uno pueda creer lo que quiera y practicar la religión que así sienta en su corazón. Por lo tanto, esta segunda bestia aquí encaja perfectamente con el país de los Estados Unidos, porque dice que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, es decir, símbolo de libertad, símbolo de mansedumbre, porque así fue siempre este país. ¿Se acuerdan los padres peregrinos que, huyendo de las persecuciones de Roma, se instalaron aquí en Estados Unidos y comenzaron entonces a vivir en libertad, sin temor a ninguna persecución? Así que tenemos aquí a la segunda bestia, y recuerden que la palabra bestia no tiene ningún sentido insultativo, sino que representa un poder, como dice Daniel, un poder en este caso político religioso. La primera bestia es un poder político religioso, y aquí la segunda bestia es un poder político, pero que a su vez se inmiscuiría o se metería dentro de asuntos religiosos. Bueno, entonces tenemos identificada la segunda bestia. Aquí tenemos Roma y Estados Unidos juntos. ¿Qué hace esta bestia o este segundo poder? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Se acuerdan cuándo fue herida la primera bestia y cuya herida fue sanada? Bueno, hablamos del año 1798, cuando en plena Revolución Francesa el Papa fue tomado preso, se le quitó el poder político y religioso. De alguna manera ellos no pudieron ya aparecerse en público por muchos años. Recibieron de alguna manera, este poder recibió una herida mortal. Parecía que la Iglesia de Roma iba a desaparecer del planeta. Sin embargo, dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3, que esa herida mortal fue sanada.
Año 1929, Benito Mussolini firma el célebre concordato con la Iglesia de Roma, devolviéndole a Roma las 44 hectáreas del Vaticano y el poder que había perdido, especialmente el poder político, y desde entonces los papas se muestran en público hasta el día de hoy. Muy bien, simplemente a manera de repaso de la lección anterior, para que ustedes entiendan algunas expresiones del versículo 12. Entonces ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, es decir, este poder, Estados Unidos, obliga de alguna forma a los moradores de la tierra que adoren a esta primera bestia, es decir, que hagan de alguna manera un honor especial, una adoración a la Iglesia de Roma. Dice que esta segunda bestia, ¿no es cierto?, hace señales de tal manera que hace descender fuego del cielo delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En otras palabras, llegará momento, amigos, en que la segunda bestia, este país poderoso, Estados Unidos, va a responder a algunos tratos que va a hacer con la Iglesia de Roma con la finalidad de imponer una marca en la frente o en la mano derecha, dice más adelante, ya lo vamos a leer, de los seres humanos. Últimamente ha habido un acercamiento muy notable después de muchos años en que Estados Unidos no tenía un acercamiento con la Iglesia de Roma. Sin embargo, especialmente desde el presidente Reagan en adelante, ya ese acercamiento comienza a ser cada vez más profundo. Y ya hay tratos y hay ciertas cosas que ambos poderes están elaborando juntos. Y esto nos está diciendo que la profecía va llegando a su clímax al momento cuando este país se pondrá de acuerdo con Roma en hacer una ley que cumpla el mismo propósito que cumplieron aquellas leyes opresivas en el pasado, cuando aquellos que no querían obedecer a los mandatos de Roma eran perseguidos. En otras palabras, va a volver a desatarse una última persecución poco antes de la venida de Cristo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13, cuando Estados Unidos y Roma se pongan de acuerdo en un punto clave. Aquí dice el versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, es decir, el 666. ¿A qué marca se puede estar refiriendo aquí? Bueno, cuando estudiamos el sello de Dios, vimos clarito que el sello de Dios o la marca de Dios está en su santa ley, específicamente en el cuarto mandamiento que ordena guardar el sábado. Quiero recordarles un par de citas que la misma Iglesia de Roma tiene, entre muchas otras, cuando ellos hablan de una palabra similar. Dice aquí, la Iglesia Católica Romana, más de 1000 años antes de la existencia de un solo protestante, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. Esto está en una publicación que se llama Catholic Mirror, septiembre 1883, o sea, espejo católico, sería la traducción del mes de septiembre de 1893. Y presten atención a esta cita que voy a leer ahora. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana pretende que el cambio, es decir, del sábado al domingo, fue hecho por ella. Y este acto es una marca, ¿escuchó bien? Marca de su poder y autoridad eclesiástica en los asuntos religiosos. Esto lo dice el canciller del cardenal Gibbons, C.F. Thomas. Es una marca de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Ahora, amigos, si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, ¿cuál es la marca de la bestia o de la Iglesia de Roma? Ustedes ya tienen la respuesta, porque la misma Iglesia lo dice.
es la marca de autoridad. El domingo, porque ellos se atribuyen el poder de haber cambiado la ley de Dios. En otras palabras, amigos, lo que dice Apocalipsis 13 es que un día va a recobrar vida aquello que ya está en la Constitución de los Estados Unidos, que se llaman leyes azules o leyes dominicales, y se va a imponer como una ley obligatoria, no solo aquí, sino que los demás países del mundo van a imitar el ejemplo de Estados Unidos, porque así siempre pasa. Y esta ley será tan opresiva, tan obligatoria, que aquellos que no la acepten no podrán comprar ni vender, sino aquellos que tengan la marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿por qué la mano derecha y en la frente? Bueno, la mano es el símbolo del trabajo, de acuerdo a Eclesiastés 9:10, y obviamente la frente es símbolo de nuestra conciencia, símbolo de aceptación intelectual y espiritual de las cosas de Dios o bien de los errores humanos. En otras palabras, el mundo está yendo hacia una situación tal que será de alguna manera sumamente necesario hacer revivir lo que en el pasado también trajo problemas a muchos cristianos, hablando de un siglo y medio atrás quizá, cuando se impuso una ley dominical en este país y trajo muchos problemas a los fieles observadores del sábado. Ahora va a ser una ley mucho más fuerte, a tal punto que acá dice que hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y dice en el versículo 15 que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. En otras palabras, Roma va a volver otra vez con su mismo plan antiguo de perseguir y de querer imponerse como la única iglesia en el mundo a través de la opresión, a través de la persecución. Y obviamente, como dice en latín, Roma es semper idem, quiere decir Roma es siempre la misma, no va a cambiar por más que ellos vean que otras iglesias están creciendo y están muchos saliendo de ella. Roma va a volver con el mismo fin, tratar de presionar y perseguir para que se haga finalmente lo que ellos quieren que se hagan, porque ese es el plan del gran enemigo. No está detrás de este poder ninguna inteligencia humana. Detrás de este poder, como hemos visto, amigos, está el mismo Satanás, quien le concedió poder, trono y grande autoridad, como dice Apocalipsis 13:2. Así que cuando esa ley dominical se imponga, y no estoy hablando de nada raro porque ya les digo, está en leyes dominicales, son muy comunes, casi todos los años van entrando propuestas de leyes dominicales en el gobierno de los Estados Unidos, porque es algo normal, pero que no se le ha dado todavía fuerza. Por eso dice aquí, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen vendría a ser como una copia de aquellas leyes opresivas que Roma usó en el pasado para perseguir. Y esa ley ahora recibe aliento, recibe fuerza por voto de mayoría, o porque finalmente Roma va a lograr que esta segunda bestia de Estados Unidos imponga esa ley. Y de esa manera viene la persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 12 y versículo 17, donde dice que el dragón, el diablo, se llenó de ira contra el remanente de Dios, contra aquella minoría que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Por eso esa ley dominical, amigos, va a causar estragos. Pero si nosotros nos mantenemos de parte de la palabra de Dios y no de parte de la palabra de los hombres, pues los hijos de Dios van a ser protegidos de estos momentos críticos que se avecinan. No hay tal cosa como un chip o como una tarjeta o cosas así que se dice que va a ser la marca de la bestia y ahí va a estar el 666. No, aquí el Apocalipsis nos habla claramente en forma simbólica de leyes opresivas. Esas leyes que Roma usó en el pasado para perseguir, incluso matar a los que no estaban de acuerdo con ella. Apocalipsis 14:12, en medio de este gran conflicto que se va a desatar, y no falta mucho para eso, dice así: aquí está la paciencia de los santos, los cristianos verdaderos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ustedes pueden leer
estos versículos que están en el capítulo 14, todos los que están allí, pero van a notar que en el versículo 12 se hace como un paréntesis y dice, en medio de este gran conflicto, San Juan ve a un pueblo, a un remanente que se mantiene fiel a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús. Porque habrán entendido lo que dice en Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 5, verso 29, donde se dice claramente que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero muchos van a obedecer a las leyes humanas y ahí caerán en la trampa y recibirán la marca de la bestia, es decir, la marca que significa un día pagano, impuesto como día de guardar, que no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios, pero sí en la tradición. Un día del cual la Iglesia de Roma se jacta porque es la marca de ellos, así lo dicen, porque son los únicos que se atribuyeron la autoridad para modificar la ley de Dios sin permiso alguno. Salmo 119, 165 dice allí, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Miren, ahí en el capítulo 9 de Apocalipsis y el versículo 4 se nos habla de cómo los que se mantienen fiel a Dios, observando su santo día y no un día transmitido por la tradición humana, originado en el paganismo, este pueblo de Dios, 9:4, ¿cómo va a ser protegido en ese tiempo de esa ley dominical opresiva que se nos viene? 9:4 de Apocalipsis dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Aquí habla de que los que no tienen el sello de Dios en sus frentes van a ser dañados, pero los que tienen el sello de Dios en su frente, la ley de Dios, que incluye la observancia del verdadero santo día de Dios, el séptimo día sábado, ellos van a ser protegidos obviamente por Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿quién se levantará en defensa del pueblo de Dios en ese momento cuando esa ley dominical ejerza una presión terrible sobre no solo este país, sino sobre el mundo entero? Bueno, aquí dice Daniel 12:1. Daniel, el complemento del profeta San Juan en Apocalipsis. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel quiere decir el que es igual a Dios, Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cristo saldrá nuevamente en defensa de su pueblo para liberarlos de la presión de esa ley y finalmente darles la victoria final. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Amigos, Apocalipsis 13 es bien claro, es bien fuerte también, y nos hace una llamada de atención hacia la ley de Dios y a la importancia de apartarnos de toda relación que podamos tener con las enseñanzas humanas que no solo están dentro de la Iglesia de Roma, sino están de alguna manera salpicadas en muchas otras iglesias que están siguiendo, quizás ignorantemente, las huellas de la Iglesia de Roma al estar observando un día que no tiene apoyo en las Escrituras. Hay mucho más todavía para decir, amigos, el tiempo se nos está terminando. Yo espero que les haya sido claro este tema, que con la ayuda de Dios nos pongamos de parte de su santa ley y de su palabra y estemos dispuestos a hacer su voluntad, cueste lo que cueste. Los hijos de Dios van a ser perseguidos antes de la segunda venida de Cristo. Será la última persecución y esta persecución estará desatada por la ley dominical. Pero bueno, los que amamos a Dios y amamos a su ley, estaremos seguros. Estaremos protegidos y aunque el mundo se nos quiera venir encima, los hijos de Dios tendrán siempre la protección de Jesús y nada malo les podrá pasar. Y si aún les pasara algo malo, Jesús viene pronto y entonces nos dará la vida eterna a todos los que nos hemos puesto de parte de su palabra y de su verdad. Amigos, vamos a terminar con una oración y pidiendo a Dios que nos ayude a no solo entender mejor este tema, sino a vivirlo en nuestro corazón. Señor, gracias te damos por la revelación maravillosa del capítulo 13 de Apocalipsis
y del resto de los textos que hemos visto. Ayúdanos a ponernos de parte de ti, a ser fieles hasta la muerte si fuere posible, para que un día podamos gozarnos contigo en la patria celestial. Bendice a mis amigos, en el nombre de Jesús. Amén.